La palabra de Dios examina como un escáner. Estuvimos hablando de estos detalles, no sé si usted recuerda, pero si no, pues le pongo al día. Y es interesante ver cómo ese chequeo que hace la palabra de Dios, ese escáner, ese barrido que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, va produciendo el sacar a luz lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. De ese modo, nosotros podemos perfectamente saber cómo estamos o cómo no estamos, qué falta y qué sobra. Viene a ser, de alguna manera, la forma de revelar cómo está nuestra vida. Y hablábamos de que debemos de empaparnos de la palabra de Dios como cuando ponemos una pomada. Usted sabe, muchas pomadas y muchas cremas que usan, especialmente las mujeres, aunque los hombres también. Y la pomada llega a lo más profundo de nuestro ser. Cuando usted pone una crema en las manos, usted piensa que la mano deja de estar reseca, y es así, y que produce una revitalización, un rejuvenecimiento, que produce un beneficio a sus manos. Pero lo que ignoramos es que está entrando hasta lo más profundo y está nutriendo en el hígado y en el riñón para eliminar algunas toxinas. De ahí que hay algunas cremas de dudosa procedencia, reputación y calidad que pueden ser hasta 10 veces más económicas y baratas, y yo con eso no digo que las caras sean mejores, pero cuidado con algunas muy económicas que quizá en cualquier establecimiento sin ningún tipo de medida de control de salubridad se pueden encontrar y se pueden dar, y que eso va a hacer que vaya nutriendo nuestro cuerpo y va a afectar a lo más profundo de nuestro ser. Así es la palabra de Dios. Por eso debemos de empaparnos de la palabra de Dios, porque en este caso no negativamente, sino de una manera positiva, va a producir en nosotros vida, va a producir en nosotros luz, va a producir ese escáner que nos va a decir qué es, cómo estamos realmente, qué es lo que hay bien en nosotros y lo que hay mal. Por eso dice que es como un bisturí, como cuando el cirujano, como ese escáner, ya entra y dice, uy, aquí hay algo malo, aquí hay que extirpar. Y aquí vamos a poner todos los medios y esto va afuera. ¿Quién quisiera estar viviendo con un tumor? ¿Quién quisiera estar viviendo con algo maligno? Pero la única manera de saber si hay algo malo o no en nosotros es ponernos ante el espejo de la palabra de Dios. Yo quiero recordar, como un ejemplo, cuando Dios avisó, usted recuerda a los dos hermanos en Génesis 4, Caín y Abel. Abel dio lo mejor que había para Dios. Caín dio de lo que tenía para Dios. Ambos ofrendaron, pero el corazón era diferente. Se levantó Caín contra Abel. Hubo un espíritu de celos, hubo una envidia. Dios había aprobado a Abel, no la ofrenda de Caín, y tampoco a Caín, por tanto. Y no entrando muy en profundidad, sí quiero decirle que Dios avisó a Caín. Y Dios dijo con claridad, dijo, si tú fueras enaltecido, si tú obedecieras la palabra, si tú fueras en orden, estarás bien. Pero en el momento que tú traspases el límite, en el momento que haya un problema, en el momento en el que de alguna manera se produzca una desobediencia, todo irá contra ti. Parafraseando, le dijo así, el pecado está a la puerta y llama. Pero si tú abres la puerta, si tú oyes la voz, entonces te harás esclavo del pecado. Y así fue. Así fue que Caín perdió absolutamente todo y le vino aquella maldición, le vino aquella nefasta consecuencia. Por lo tanto, Dios nos habla en la palabra igual que a Caín. Dios nos habla y nos dice cuál es el camino, que no sigamos el camino de los malos. Y en este caso, por ejemplo, nos dice en Proverbio 28:13, dice, el que encubre el pecado no prosperará. Imagínese usted una persona que tiene un tumor y no quiere que nadie se entere. Vamos a suponer que fumador tiene un tumor en el pulmón y no cesa de fumar, y por no dejar de fumar sigue fumando. Llámese fumar, como un ejemplo, solamente lo digo, el estar pecando. Y prefiere mantener ese tumor y que nadie le diga lo que tiene que hacer, pero saciar su apetito. Si usted comprende,
Ahora vamos a ver Proverbio 28:13. Dice, el que encubre su pecado, el que encubre su maldad, el que está encubriendo lo que está haciendo, no viene delante del Señor, no se humilla, no se postra, no se arrodilla, no quiere rendirlo totalmente al Señor. Dice, no prosperará. O de otro modo, el tumor toma todo el poder, la autoridad y no va a dejar que prospere esa persona. Pero dice también Proverbio 28:13, mas el que confiesa el pecado y se aparta, es decir, el que va al médico, vamos a suponer, ¿no?, usando un símil que nos lleva al mundo espiritual, el que va al médico, el que se deja chequear, el que va a la palabra, se deja analizar, el que mira atentamente la perfecta ley, dice el apóstol Santiago. Dice, esa persona será bienaventurada en todo lo que hace, dice Santiago. El que mira atentamente como en un espejo, el que se deja ver por la palabra, dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Qué hermoso es tener un escáner, qué hermoso es tener una forma, una fuente de veracidad, de saber si estamos andando bien o mal. Es un privilegio que tenemos. Recuerdo cómo los primeros cristianos no tenían una Biblia, no tenían un smartphone, no tenían una tablet, no tenían un ordenador, no tenían un canal en internet, ni siquiera en televisión, no tenían radio. Y cómo el evangelio corría, no había WhatsApp, no había Facebook, y cómo 12 personas, una sustituida por Judas, que sabéis, por supuesto, que él perdió la vida después de haber entregado a Jesús, se suicidó. Pero ¿qué impacto tuvo a la sociedad estos 12 primeros discípulos de Jesús? Esos discípulos agarraron la palabra. Esos discípulos querían estar bien gracias a la, valga la redundancia, gracia del Señor. Porque el que encubre el pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, dice Proverbio 28:13, alcanza misericordia. ¿Y cómo vamos a saber si estamos mal? He ahí el kit de la cuestión. Nosotros sabemos si estamos haciendo las cosas bien o mal en la medida en la que estamos viéndonos en el patrón bíblico de la palabra. Usted y yo, ambos, todos los que estamos siguiendo este programa, tenemos cosas que no están bien, tenemos cosas negativas, tenemos cosas que no están en el orden perfecto de Dios. Y ahí estriba nuestra gran responsabilidad. Ahí está nuestra gran responsabilidad en mirarnos y examinarnos. Podemos tropezar 1, 2, 100 veces, pero hay algo importante. Los que aman a Dios, la palabra de Dios oyen, y el que ama a Dios, la palabra de Dios obedece. Tarde o temprano nos levantaremos en victoria, porque el que empezó la obra la acabará. Y en este contexto, viendo cómo la palabra de Dios tiene la capacidad de profundizar más allá y ver lo que hay bueno y malo en nuestras intenciones en el corazón y separarlas y seleccionar lo más correcto, es donde hay un principio. La palabra de Dios es para leerla, es para escucharla y es para meditarla. Repito, leerla, escucharla. Muchos piensan que nos han lavado el cerebro, pero ya nos lava bastante el cerebro el príncipe de este mundo, el diablo. Mire usted, cómo hablan nuestros niños cuando van al colegio. Nosotros los podemos mantener en un ambiente bastante cerrado, enseñándole buenas cosas, pero algunos niños de cierta edad, más pequeñitos sobre todo, cómo se les pega el vocabulario, lo que hacen otros. Gestos, actitudes, son esponjas. Y el diablo quiere, hablaremos un día de eso, cómo quiere, como a Daniel, cambiarle el nombre a nuestros hijos, cambiarle el alimento a nuestros hijos, cambiar el propósito a nuestros hijos, cómo quiere hacer ciertas cosas que veremos en otra ocasión, con otro tema. Pero qué interesante es que sepamos que tenemos que leer cada día la palabra de Dios, escucharla también, que entre, que Dios nos dé la capacidad de que nuestros oídos, como dice también Isaías, sean abiertos, que no seamos rebeldes a la palabra y que no volvamos atrás. Es un proceso, pero en ese proceso estamos y hemos de seguir hacia adelante y hemos de meditar en ella para ponerla por obra. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Vamos a ir al Evangelio de Juan. El apóstol Juan, en Juan 8, 31 y 32,
que nos vamos a centrar hoy en ese versículo, en esos versículos, dijo algo muy importante que yo creo que todos o casi todos conocemos, pero no damos quizá la importancia, no damos quizá podríamos decir, el peso, la valoración que realmente tiene. Vamos a intentar escudriñar un poco. Dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es decir, Jesús está hablando a los que creen. Si yo le pregunto a usted, ¿usted cree? Seguro que me dice, claro. Claro que el peligro es que en la calle usted dice, ¿cree en Jesús? ¿Cree en Dios? Y aunque está de moda ser ateo, que hace falta más fe para ser ateo que para ser creyente, pero con respeto lo digo. Pero muchos dirán, sí, yo creo, pero hay que ver en qué se cree. Pero no obstante, Jesús dijo a los que habían creído en él, a los que le seguían, les dijo algo muy importante. Porque no todo el que dice que cree realmente es seguidor discípulo de Jesús. Y dijo entonces Jesús a los que habían creído. Fíjese bien que no es a los que no, sino a los que creen. Pregunta interesante, por tanto, para hacernos en esta mañana. Dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Hay una condición, el sí es condicional. Si usted y yo, si nosotros, en ese caso había un público a quien le hablaba, hoy nos habla, la palabra sigue viva, es la misma ayer, hoy y siempre. Si vosotros, si nosotros permanecemos en la palabra de Jesús, entonces seréis verdaderamente mis discípulos, seremos verdaderamente sus discípulos. Dice, y conoceréis la verdad. La consecuencia es conocer la verdad. Hay una consecuencia muy importante cuando permanecemos, que ahora vamos a ver esa palabra permanecer. Y es que al permanecer, al mantenernos en esa palabra, en esa verdad, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo quiero, de alguna manera, el poder hoy aclarar, que está muy claro de por sí, pero aclarar connotaciones que hay aquí escondidas. Solo si permanecemos en obediencia, sin movernos ni a derecha ni a izquierda, como le dijo Dios a Josué en Josué 1. Si tú permaneces obedeciendo la palabra de Dios, mira que te digo que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, que te mantengas firme en la palabra, no te desvíes ni a derecha, esfuérzate y sé valiente, mira que te digo que te esfuerces y que seas valiente para poner por obra toda la palabra que ya Moisés te reveló, que ya Moisés te dio, y como yo estuve con Moisés, estaré contigo, pero cuídate de poner por obra la palabra. Y así nos dice en este contexto ahora. Dice, si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, en la obediencia a Dios, dice que hay una consecuencia, que son en 3 áreas. Número 1, seremos verdaderamente sus discípulos. Número 2, conoceremos la verdad. La verdad se va a hacer parte de nosotros. Vamos a tener la verdad en nosotros. Vamos a hacer un evangelio vivo, verdadero. Y número 3, vamos a ser libres. Esto parece elemental, esto parece sencillo, pero ¿cuántos llamados cristianos no entienden la verdad, confunden la verdad? ¿Cuántos cristianos son llevados por cualquier viento circunstancial, emocional, temporal, modas? ¿Cuántos cristianos no son libres? Tristemente, si usted, si yo, si cualquier persona está atado a un vicio, está atado a una práctica, está esclavo de su concupiscencia, ¿qué libertad tiene el pueblo de Dios? Y la libertad se adquiere, y estamos viendo el poder quirúrgico, cómo quitar las ataduras de nuestra vida, cómo realmente tener una vida de calidad. Nos dice en Juan 8, 31 y 32 que hay que permanecer en la palabra. Hay discípulos verdaderos y falsos. ¿Quién quiere un billete falso? Nadie. Ser verdaderamente un discípulo y no un discípulo falso es lo que hace y reivindica aquí este versículo cuando estamos permaneciendo en la palabra. La palabra utilizada en el original, si permaneciereis, permanecer, viene del griego meno. Y esta palabra significa
quedarse. Hay que quedarse con la palabra. Hay que aferrarse a la palabra. Por lo tanto, también habla en los sinónimos del griego, en el original, que nos arroja mucha luz de lo que se quería decir, porque en una palabra a veces no se contiene todo el contenido. Perseverar. También habla de persistir. También habla de retener y vivir. Es decir, vamos a adaptar ahora con la nueva definición, que son sinónimos en el griego de esta misma palabra, lo que quiso decir aquí el evangelista Juan cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Él lo que dijo es que si nosotros retenemos la palabra, porque la vivimos, porque la ponemos por obra, si usted y yo nos esforzamos en vivir cada día la palabra de Dios, entonces, número 1, somos discípulos verdaderos. No le importe a usted mucho quién es verdadero y quién es falso, ya va el discernimiento del Espíritu, se lo va a dar, se lo va a poner en su corazón. Número 2, primero es que somos discípulos verdaderos, vamos a conocer la verdad. El término conocer es hacerse uno con. La verdad va a ser parte de usted y usted va a ser parte de la verdad. Nosotros vamos a ser como Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Obviamente no perfectos como Él, pero Él quiere que nosotros seamos como Él. Baste al discípulo ser como su Señor. Es interesante que la palabra venga a nuestra vida. Ella, como una espada de doble filo, va a examinar cada día. Yo cada día cuando me levanto, mi propio espíritu unido a la conciencia me arrojan luz de cosas que he de cambiar en mi vida, cosas que he fallado. Al acostarnos también es bueno ponernos delante del Señor, orar. Pero qué interesante, hermano, hermana, el entender que nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo discípulos verdaderos, nos está haciendo conocer la verdad y poder poseerla, transmitirla, vivirla, retenerla, porque permanecemos en ella. Y dice, como tercer efecto, y la verdad os hará libres. En algunas ocasiones se ha malinterpretado este versículo y dicen, muchos creen que conocer la verdad intelectualmente, es decir, abrir la Biblia por cualquier pasaje, preguntarle a alguien, ¿qué dice Juan 3:16? Todos sabemos que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea sea salvo, no se pierda y tenga vida eterna. Pero no se trata de conocer y recitar como un papagayo. Ese es el grave error de malinterpretar este versículo. Se basa en vivir, retener y poner por obra. Se trata de una regla proporcional. Tanto usted pone por obra la palabra, tanto usted vive la palabra, tan libre es. Hay una directa proporcionalidad entre lo que usted y yo vivimos la palabra en obediencia y la libertad que usted y yo tenemos. Yo creo que ha quedado muy claro lo importante que es tener la palabra de Dios como única fuente de iluminación, con ese poder que tiene quirúrgico para extirpar todo lo malo en nosotros, aún ser discípulos falsos, aún ser discípulos que solo conocen pero no practican, y aún ser discípulos supuestos, pero que no son libres, que tienen ataduras, que no tienen gozo, que tienen depresión, amargura, que a veces Dios lo puede permitir temporalmente, pero que no sea porque tenemos áreas en nosotros, como ese ejemplo del fumador, que quiere continuar fumando para que nadie sepa que tiene un tumor, lo calla, lo silencia. Seamos valientes, vengamos a la palabra y dejemos que nos alumbre en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué le parece si oramos? Hemos acabado este tema, el poder quirúrgico de la palabra, pero podemos pedirle al Señor que la palabra sea cada día, como en Josué 1 y como nos dice aquí, lo que nosotros retenemos, como dijo Pablo a Timoteo, retén la sana doctrina, retén las palabras. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pongo no solo mi vida, sino la vida de cada persona que ha seguido atentamente la exposición de tu palabra, y queremos pedirte humildemente que nos
hagas tus discípulos verdaderos. Esa luz que hay en tu palabra nos ilumine cada día, porque nosotros queremos permanecer en ella. Si permaneciereis, si perseveramos, si la palabra posa en nosotros, si la retenemos, si la vivimos, no solo seremos verdaderos discípulos, sino que además vamos a conocer la verdad, porque vamos a ser la verdad. Él era Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y además vamos a ser libres. Cada uno de nosotros somos libres en directa proporción a cuánto obedecemos la palabra. No la conocemos intelectualmente, sino puesta por obra. Por eso yo te pido, Señor, que levantes en este tiempo un pueblo que te adora obedeciéndote. No hay mejor adoración que la obediencia. Más que los sacrificios, dice en 1 Samuel 15, que cada persona que nos ha seguido pueda obtener este reto en su vida, que todos lo podamos lograr, porque eso te da la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperando haber sido de bendición para su vida y transmitiendo este reto, recuerde, no tenga temor a acercarse a la palabra, pongámoslo por obra. Todo lo que vemos aquí, sobre todo en el nuevo pacto y el espíritu del antiguo en el nuevo, y usted será verdadero, conocerá de verdad a Jesús, Jesús morará totalmente en usted y seremos libres. Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Celebre su libertad.